tiroteo en un evento al que asistía el presidente Donald Trump, los obispos de Estados Unidos afirman que la violencia nunca es la respuesta y piden evitar la escalada de odio mientras avanza la investigación sobre el presunto atacante de 31 años. El Papa León XIV ordena a 10 nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro y los llama a mantener siempre la puerta de la iglesia abierta para todos. A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, le presentamos los perfiles y las principales propuestas de los candidatos que llegan como favoritos. En la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de Latinoamérica, un historiador profundiza en su ejemplar labor como pastor de la naciente iglesia en este continente y defensor de la dignidad de los pueblos. Y en Perú se celebra Santo Toribio destacando su cercanía con los más necesitados y exhortando la solidaridad con las obras de la iglesia inspiradas en su ejemplo. Hola Natalie, comenzando la semana. Iniciamos Alegres esta semana, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de Santo Toribio empezamos las noticias desde Washington, D.C. con la última información sobre el atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido este sábado. El sábado se suponía que sería una noche alegre, celebrando la libertad de expresión y la primera enmienda con todos ustedes, miembros de la prensa. En cambio, la noche fue secuestrada por un individuo anti-Trump desquiciado que viajó por todo el país para asesinar al presidente y a tantos funcionarios de la administración como fuera posible. Este es el tercer intento de asesinato importante contra el presidente Trump en 2 años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado intentos de asesinato tan repetidos y graves. El perpetrador, que buscaba infligir un daño masivo, como ahora sabemos con la publicación del manifiesto a funcionarios de la administración y al propio presidente, fue detenido en el perímetro de seguridad que se estableció. Intentó atravesarlo, como vieron en el video, y fue rápidamente neutralizado por el servicio secreto, y gracias a Dios que así fue. El presidente ha dicho que cree que los protocolos funcionaron. Una vez más, hubo un individuo que intentó traspasar el perímetro de seguridad establecido por el servicio secreto y, como huyó a toda velocidad, fue neutralizado inmediatamente. Y habiendo estado allí mismo en el escenario con el presidente y la primera dama, puedo asegurarles que en cuestión de segundos nos dijeron que bajáramos y nos encontramos en la sala de espera tras bambalinas. Todo sucedió literalmente en cuestión de segundos. Y el domingo, fiesta del Buen Pastor, el Papa León XIV ordenó a 10 nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro, 8 para la diócesis de Roma y 2 incardinados en India y España. En su homilía exhortó a los nuevos presbíteros nacidos en Italia, Arabia Saudita y México a mantener siempre la puerta de la iglesia abierta, sin ser obstáculo ni filtro para quienes desean acercarse a Dios. A partir del Evangelio en el que Jesús declara: "Yo soy la puerta", León XIV pidió a los nuevos sacerdotes que este sea el perfil fundamental de su misión, mantener libre el umbral y señalarlo sin necesidad de muchas palabras. Además, les pidió salir al encuentro de la gente, de la cultura y de la vida, reconociendo lo que Dios hace crecer incluso sin haberlo sembrado. El sumo pontífice reflexionó también sobre el celibato, invitándolos a vivir un amor delicado y exigente y también a dejarse amar en libertad. Ahora llevamos la mirada a Colombia a menos de un mes de las elecciones presidenciales, en medio de un clima de alta polarización, alertas por seguridad y una disputa directa sobre el modelo de sociedad y el rol del Estado, informa nuestra corresponsal Lida Lozada. 39 millones de colombianos podrán votar el próximo 31 de mayo en las elecciones a la presidencia de la República. En esta oportunidad compiten 13 candidatos. Para ganar en primera vuelta se necesitan más de 11 millones y medio de votos, es decir, la votación favorable de una cuarta parte de los electores. Según las últimas mediciones de intención de voto, hay 3 favoritos: Iván Cepeda, candidato de la izquierda; Paloma Valencia, de la centro-derecha; y Abelardo de la Espriella, con tendencia de derecha radical. Firmas encuestadoras como el Centro Nacional de Consultoría, GAT3 y Atlas Intel coinciden en que va a la cabeza Cepeda con cifras cercanas al 35%. Discrepan en quién sería el segundo. Mientras tanto, candidatos con ideología de centro como Claudia López y Sergio Fajardo sumarían entre el 3 y el 4%. El voto en blanco y los indecisos estarían entre el 14 y el 20%. Hoy hay una izquierda con una base sólida, sí, pero con límites y tiene un techo. Y una derecha con mayor potencial de crecimiento, pero fragmentada.
El candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con más de 14 años de experiencia legislando, propone continuar las reformas sociales y las negociaciones de paz iniciadas por el presidente Gustavo Petro. Lo acompaña en la vicepresidencia la lideresa indígena Aida Quilcue, quien refuerza una agenda centrada en la justicia social y la autonomía de los pueblos étnicos. Para algunos es un gestor de paz, para otros representa una misión permisiva frente a actores armados. Su programa de gobierno está estructurado en lo que él llama las revoluciones democráticas e incluye temas como la revolución agraria. Estas transformaciones requieren una capacidad económica muy grande y en este contexto Colombia enfrenta un déficit fiscal y aumento de la deuda del gobierno de Gustavo Petro. Paloma Valencia es la candidata del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocido como Centro Democrático. Es senadora desde el 2014. Propone un plan 10 de seguridad y la reactivación del campo. Su candidato a vicepresidente es el economista Juan Daniel Oviedo, declarado homosexual. Aparece una tensión importante entre Paloma y Oviedo. No tienen la misma visión en temas como familia, libertades individuales, drogas y acuerdos de paz. Ellos mismos han dicho que esas diferencias van a coexistir, lo que abre una pregunta clave sobre cómo gobernarán en la práctica. Abelardo de la Espriella es un controvertido abogado penalista con más de 20 años de trayectoria, quien ha buscado posicionarse como un outsider alejado de la política tradicional colombiana. Es líder del movimiento Defensores por la Patria, propone reducir el Estado y mano dura contra el crimen. Compone su plancha presidencial el académico y exministro de Hacienda y Comercio Juan Manuel Restrepo. Esta candidatura busca capitalizar el descontento y plantea una ruptura con la política tradicional. En materia de defensa de la vida y la familia, las posiciones son diferenciadas. De la Espriella, de una creencia cristiana, ha firmado un compromiso por la vida y la familia. Valencia, quien se reconoce como católica, enfatiza en la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y en la importancia de la seguridad y el orden para su protección. Cepeda no se afilia a ninguna religión, afirma defender la libertad de cultos y promueve el reconocimiento de nuevos modelos de familia. Pero en los últimos días la atención del país no ha estado centrada en las propuestas, sino en la seguridad de los candidatos. Las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han denunciado seguimientos, interceptaciones y posibles atentados en su contra. Hay que recordar que el país llega a estas elecciones tras el magnicidio del entonces precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025, por lo que a través de un comunicado la Conferencia Episcopal de Colombia pide al Estado redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los candidatos. Además, en medio de las tensiones, exhorta a un debate respetuoso en campaña. También el presidente de Cáritas Colombiana ha invitado a los fieles a participar en esas elecciones con responsabilidad ética a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, y a los candidatos los ha invitado a concentrar sus discusiones en campaña y su trabajo en problemas de urgente solución en el país, como la desigualdad social. En Colombia el 10% de la gente es dueña del 70% de la riqueza y el 1% de la población es dueño del 40% de la tierra. Entonces no habrá paz en Colombia si no hay justicia social. El segundo punto es el de la violencia. Tenemos que resolver el problema de violencia en el país. Es el tema de la corrupción, que históricamente ha estado presente en el país. Es el tema de las afectaciones al medio ambiente. Quien gane las elecciones a la presidencia de la República de Colombia tendría que enfrentar una agenda compleja: déficit fiscal, violencia profundizada en diferentes regiones del país, un sistema de salud en estado crítico, la implementación de reformas como la pensional y la laboral, unas relaciones deterioradas con países clave como Ecuador y Estados Unidos, y posiblemente también la necesidad de alianzas en el Congreso de la República. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
Estamos ante un gigante de la evangelización del Nuevo Mundo y que se puede comparar con los grandes misioneros que sembraron la fe en diversas partes del globo terráqueo, respondiendo a la misión universal de Cristo de denunciar el Evangelio a todas las criaturas. Santo Toribio de Mogrovejo, hoy queremos detenernos sobre un aspecto muy importante, el gobierno de la Iglesia, que es uno de los munus o aspectos justamente propios del episcopado. Para también entender mejor este tema, estamos con José Antonio Benito, que es un historiador que por 20 años dirigió el Instituto de Estudios Toribianos en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y nos habla desde Madrid. José Antonio, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, Eddie. Y hoy pues vamos a centrarnos en el modus regendi, ¿no? Que es el pastoreo cómo gobierna la arquidiócesis en ese momento. Entonces es muy importante el tener en cuenta este rasgo de Santo Toribio, que es un hombre de derecho, que es un hombre legislador, que él no solamente va a escribir la regla consueta para la normativa de la catedral y de las iglesias, sino también los tres grandes concilios, en el 1583 el tercero, 1591 el cuarto y 1601 el quinto. Después de los concilios vinieron las grandes visitas, ¿no? Porque una cosa es dar leyes y otra cosa es aplicarlas, ¿no? Entonces, gracias a los concilios y sínodos se ponen las leyes, pero gracias a las visitas viene el pastor y ahí está el misionero. No sé si has leído una novela fantástica de Javier Cercas, El loco de Dios, que habla precisamente de cómo la iglesia de nuestro tiempo, siguiendo las pautas, ¿no?, de tanto de Francisco como de León XIV, tiene que ser una iglesia misionera. Y Santo Toribio lo define sobre todo que es el gran misionero. León Pinelo, su primer biógrafo, decía que no se podía estar quieto. Su vida fue un perpetuo caminar. Es muy interesante los testimonios de los fieles que salían a recibirle, ¿no? Porque él dice, las visitas yo las hago para dar contento a mis ovejas, a mis fieles. Y ellos salían con un cariño y con un gozo muy grande, ¿no? Es Evangelii Nuntiandi, pero es también Evangelii Gaudium, es el gozo del Evangelio. Y que no es que estuviese también, que a veces critican un poco a Santo Toribio, que no se enteraba un poco como de la fiesta que decimos aquí en España, que estaba en la luna, ni mucho menos. Él, junto a la santificación, junto a la evangelización o como desarrollo de esa evangelización, es la promoción humana integral, que van a la par. Yo, de hecho, mi tesis la hice sobre la promoción humana de los indígenas en los concilios y sínodos, y se puede hacer incluso hasta un catálogo de deberes y derechos como fruto de esa evangelización. Un canon simplemente del sínodo de Guáñez dirá que una de las misiones del párroco de indios es enseñarle a los propios indios los derechos que ellos tienen. Entonces, es interesante el pragmatismo, ¿verdad?, de este pastor. O otro que va a decir, dice el Evangelio que el pastor tiene que dar la vida por sus ovejas. Y en la zona de Yauyos, las ovejas están dando la vida por el pastor porque tienen que cruzar a nado para ir a las misas. Entonces, él pone un canon muy concreto y es que se construyan puentes. Entonces es muy interesante ver que él anima a la santidad y él es un devoto también eucarístico, mariano, pero al mismo tiempo se preocupa, ¿no?, del bien de todos ellos.
ahora, por ejemplo, en San Lázaro, ¿no? Ahí con el COVID. Bueno, pues él tuvo que vivir otro COVID, que era la enfermedad y las viruelas, y se le veía a él, ¿no? Pues confirmando y ayudando, ¿no? Para el bien, no solamente de la salud física, sino espiritual. Espléndido modelo de maestro que justamente de ese realismo evangelizador que nos deja como testimonio Santo Toribio de Mogrovejo. José Antonio Benito, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy bien, encantado. Hacemos una pausa y al volver. En el marco de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, se subraya su cercanía con los más humildes y se anima a ser solidarios con las obras de la Iglesia. Además, el párroco de Saña, el lugar en Perú donde murió Santo Toribio, presenta una nueva novena y un triduo en honor del patrono de los obispos hispanos y defensor de la dignidad humana en América Latina. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Vamos a Perú para ver cómo recuerdan los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo en el epicentro de la extensa diócesis que gobernó. Desde Lima informa nuestro corresponsal Abel Camasca. Con la catedral abarrotada de fieles, el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, celebró la misa dominical en honor a Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima y declarado por San Juan Pablo II como patrono del episcopado latinoamericano. ¡Viva Santo Toribio! La fiesta universal de Santo Toribio es el 23 de marzo, pero en Perú es cada 27 de abril, fecha en que sus reliquias fueron trasladadas desde el lugar donde murió, en Saña, actual diócesis de Chiclayo, hasta Lima, en 1607. En su homilía, el cardenal Carlos Castillo recordó que en el virreinato a algunos españoles les gustaron las tierras de los indígenas que vivían a unas cuadras del arzobispado, en Lima. El virrey sacó a los indígenas, pero Santo Toribio, quien fue jurista, se opuso a tal injusticia. Toribio va, los busca y los saca él de la reducción y se viene con todos. Recuperaron sus tierras gracias a la orden que hizo Toribio. En la misa estuvo presente la réplica de una imagen de la Virgen de Copacabana, a la que Santo Toribio le puso ese nombre y que los indígenas veneraban. En esa época se llamaba la Virgen del Reposo. Y el protector de los indios estaba justamente en la tarea de reconocer que la Virgen de los indios, que era la Virgen de Copacabana, en Bolivia y en la zona de Puno, fuera como retomada para liberar a aquellos que han sido maltratados. Y por eso se llama ahora Virgen de Copacabana. En el año jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio, el cardenal declaró 7 templos jubilares relacionados con el santo, entre ellos la catedral, donde reposan sus reliquias, y la parroquia de San Marcelo, erigida por el santo. Al término de la misa, la Virgen de Copacabana y Santo Toribio salieron en procesión. Santo Toribio de Mogrovejo es un ejemplo de pastor que nos va mostrando ese celo apostólico y esa necesidad de salir al encuentro de los más necesitados, de los más olvidados. La celebración por Santo Toribio coincidió con el Domingo del Buen Pastor, jornada en que la iglesia reza por las vocaciones. En medio de los fieles, este niño contó su mayor anhelo al ver a Santo Toribio. Para mí es un santo que entregó totalmente su vida hacia Dios, evangelizó y ayudó a los pueblos indígenas. Mi sueño es ser un sacerdote y también un arzobispo. Santo Toribio es uno de los que pasó por la puerta, que es Jesús también, ¿no? Y aprendió a ser pastor como él. Así que es un ejemplo muy cercano de lo que es Jesús como pastor en esta iglesia de Lima. La Virgen de Copacabana iba acompañada de las hermanas concepcionistas franciscanas de Copacabana, quienes custodian la imagen original que resguardó Santo Toribio. Él quiso mucho a la Virgen, él y su familia. Trabajó mucho por nuestro país, sobre todo en la unidad, y fue un gran evangelizador. En las 4 esquinas de la Plaza Mayor de Lima se instalaron 4 estaciones, donde se reflexionó sobre la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo. En la primera estación se profundizó en su misión evangelizadora y se habló en quechua y aymara, lenguas nativas que Santo Toribio estudió. La segunda estación estuvo a cargo de los exalumnos del Colegio Santo Toribio, de los cuales surgió una hermandad del santo.
Nosotros somos exalumnos del colegio, somos ahorita cerca de 40 promociones, ¿no? Lamentablemente hace como 15 años cerraron el colegio, pero estamos ahí pugnando para que se reabra el colegio. La hermandad se crea por los exalumnos del Colegio Externado Santo Toribio. Una hermandad joven que tiene recién 8 años de fundada en el distrito de Risma, en la parroquia San Lorenzo. En la tercera estación se profundizó en la humildad del santo y en la última, en su calidad de pastor. De sus 22 años de episcopado, Santo Toribio pasó 18 años fuera de Lima. Recorrió 3 veces su territorio, que iba desde Panamá hasta el inicio de la Capitanía de Chile, donde impulsó el catecismo en las lenguas de los indígenas. Su gran anhelo era que todos conocieran a Dios. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. En la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de Latinoamérica, el padre David Farfán, párroco de Santo Toribio en Saña, ciudad al norte del Perú donde murió el santo, presenta su libro A Santo Toribio de Mogrovejo. Estamos en conexión con el padre David Farfán para que nos cuente más sobre su obra. Padre Farfán, bienvenido a EWTN Noticias, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Padre Farfán, ¿qué ángulo de la vida de Santo Toribio de Mogrovejo desarrolla usted en su obra? Básicamente es la realidad de la oración, pero la oración entendida desde el conocer al personaje. Muchas veces nosotros nos quedamos en la mera historia y bueno, nos referencia, nos ayuda a entender quién fue el santo. Pero he tratado de lo que normalmente en teología espiritual se hace es buscar el significado de lo que Dios quiso decir en la vida de esta persona. Por tanto, esta triduo y novena que como trabajo he realizado en estos pacientes 11 años como párroco aquí en Saña, pues es la oportunidad de ayudar a mi pueblo, ayudar a todos los fieles y devotos que somos de Santo Toribio a entenderlo y para entenderlo, a amarlo. Y de esa manera, Padre, también que estar presentes, ¿no?, a través de la oración a Santo Toribio. ¿Cuál es la importancia de Santo Toribio de Mogrovejo para la Iglesia en América? Es grande porque de él hemos recibido muchas cosas. Le hablo en los términos de lo que soy, sacerdote diocesano. Fui incardinado en el 2017 por quien ahora es Papa León XIV aquí en la diócesis de Chiclayo. Y le puedo decir, el sacerdote diocesano que no conoce a Santo Toribio, no ha conocido todavía a su papá. ¿Por qué? Porque la realidad de Santo Toribio de Mogrovejo trasciende en la Iglesia Universal hitos, ¿no? Él creyó que indio, negro, mestizo, mulato, también tenían la posibilidad de servir en el altar del Señor, ser alter Christus, ser otro Cristo en la tierra. ¿Qué enseñanzas deja entonces, en este caso, Santo Toribio de Mogrovejo, a los obispos especialmente y a los sacerdotes también, como usted nos comenta, para ejercer mejor su ministerio? Bueno, desde la realidad de él como obispo, fue un obispo que le gustó empolvarse los zapatos, le gustó salir por los arenales, cruzar barros, lluvias, meterse en la selva del norte del país y tratar desde esa realidad hacer posible que las doctrinas, las que parroquias, recuerde que él en el concilio limense III creó 20 parroquias. De esa forma, él fue llevando su pastorado, es decir, el ser pastor y específicamente arzobispo de Lima a las ciudades rurales. Hoy en día, pues vemos prácticamente que hasta para nosotros los sacerdotes nos cuesta salir de las grandes ciudades. No, él fue un obispo que conoció a todas sus parroquias y a todos sus sacerdotes. Prefirió romper de esta forma con los palacios episcopales para entrar más en la dinámica de la vida comunitaria. Respetó mucho las lenguas originarias. Por eso encontramos catecismos en quechua y aymara. También, lógicamente, promovió el castellano. Pero los documentos, la Sagrada Escritura en lenguas nuestras, vernaculares, antiguas,
también lo hizo. Y algo muy importante, la dignidad de nuestros hermanos que en aquellos tiempos no era respetada. Gran enseñanza para sacerdotes, para obispos y lógicamente ayuda a nuestro pueblo para crecer en esa línea. Así es, padre. ¿Y dónde podemos encontrar el libro Santo Toribio de Mogrovejo? La novena y triduo pues ya está en librerías gracias a los hermanos paulinos, Editorial San Pablo, ya está para el alcance de todos. La estructura de la novena no se limita a lo que debemos hacer, orar, ¿no? Y también peticiones y cantos, sino también extractos de su vida que nos permiten llegar a orar eso. Sin duda, un gran santo para toda la iglesia y nos encomendamos especialmente hoy a su intercesión. Padre David Farfán, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y feliz fiesta de Santo Toribio. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.